Y acuérdate que toda la palabra que viene para corroborar, para autenticar, digámoslo, toda la palabra que viene de Dios es confirmada por la palabra, ¿cierto? Y cuando tú ves en Marcos 16 y 17, Marcos 16 y 17, solo lo que inicia. Estas señales os seguirán. O sea, no es que nosotros andemos corriendo tras las señales nos persiguen. ¿Te imaginan eso? Y el Señor no había entendido tan claro que las señales están ya y nos persiguen. Entonces, ¿por qué andamos nosotros persiguiéndolas? Si están en nosotros. Están en nosotros. Y cuando uno ve allí en el libro de Hechos, ¿qué fue lo primero que empezaron a hacer los apóstoles? Señales y prodigios. ¿Qué propósito tienen las señales y los prodigios? Ahí en la palabra lo vemos. Que la gente creyera, que ellos eran. Porque como había tanto, miren, en ese tiempo se levantaron muchos Cristos. Desde la muerte de Cristo Jesús hasta el año 70 se levantaron muchos Cristos. Muchos diciendo, mire, está en el desierto, y la gente se iba para el desierto corriendo tras ese Cristo. Que está en la colina, se iban corriendo para la colina. Que está allí, corrían allá. Había mucho, por decirlo, charlatán. Entonces, ¿qué hizo Jesús la diferencia? En ellos había señales y prodigios para autenticar ese mensaje. Y cuando vemos la vida de Jesús, que es nuestro gran modelo, ¿cierto? Cuando Jesús le pidió al Padre señales y prodigios, nunca, ¿cierto? Él sabía que había en él. Y él lo decía, hago lo que veo hacer de mi Padre. Es lo que nos lleva a tener esa intimidad que él tenía. Y es la misma intimidad que en nosotros se debe desarrollar con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Cristo. Está en nosotros. Cuando vemos la vida de Pablo, Pablo tampoco anda persiguiendo señales y prodigios. Pablo tenía un propósito. La única vez que veo a Pablo diciendo, oren por mí para que tenga denuedo. O sea, que tenga valor. ¿Por qué? Porque Pablo era un objetivo, por decirlo como hoy, militar. Lo querían matar. Los mismos judíos lo querían matar. Los romanos lo querían matar. Por el mensaje que él llevaba. Cristo es el Mesías. Y lo decía con denuedo. Sin temor. Entonces es lo único que él dice, que oren por mí para que tenga de nuevo, pero nunca pidiendo señales y milagros, porque esas, hermanos, y convenzámonos hoy, esas señales están en nosotros. Ya no las andemos persiguiendo, porque esas señales el Señor se las va a manifestar a través de nosotros a otros. Y nos recordamos que el Evangelio no son las señales, ¿cierto? Las señales están para que la gente crea. Podemos orar por los enfermos, podemos orar por el que está afligido, por el que está prisionero en esas cárceles que hoy se levantan tanto, cárceles emocionales. Hoy nuestra juventud está desorientada. Ojalá nuestros hijos estén creciendo en esa identidad que tenemos nosotros en Cristo. La necesitan. El mundo los está, oiga, es un bombardeo tan fuerte. Nosotros, los de mi época, bueno, los que estamos en el sexto, del cuarto también en el quinto, tuvimos un privilegio tan hermoso. O sea, nuestra niñez tuvimos una niñez tan sencilla, bombardeados por nada. Nos inventábamos nosotros mismos los carritos, hacíamos con piedras, hacíamos en nuestra imaginación soldaditos, batallones que peleaban unos, y eran piedritas. Yo me acuerdo que yo hacía ciclistas con tapas de gaseosa. O sea, era tan sencilla la niñez. Hoy los niños están bombardeados, hoy es triste. Tuvimos la oportunidad de estar en un hotel en una Navidad hace poco. Y pues era precisamente el 24 de diciembre. Entonces la gente que estaba allá pues le llevó regalos a los niños. Viendo niños, da un pesar de 2 años.
que lo que le han pedido al niño Dios era tablets. Tablets, celulares. Porque no saben leer, ellos no saben leer, pero saben manejar ese aparato. Y una vez quedan atrapados, eso es una red, puede llamar la red, quedan atrapados en esa red que no quieren salir de ahí. Nuestros niños están siendo muy atacados en esa red. Tenemos que motivarlos, tenemos que enseñarles, la vida es mucho más que quedar en eso. Y es Cristo viviendo en nosotros, es la gran diferencia, es lo que somos. Mire cómo cantamos hoy. Me gustó cómo canta Juan Pablo. Soy libre, ¿cierto? Ya no hay condenación en nosotros. No vamos a tener ninguna condenación porque Cristo nos hizo libres. Y esa es la libertad con que nos gozamos. Y libertad es que yo puedo vivir en paz. La libertad es que no va a vivir lleno de afanes, preocupaciones, angustias, porque es lo que el mundo le está ofreciendo hoy a nuestra juventud. Bueno, es a todos, pero nuestra juventud está siendo muy atacada. Y si no tenemos bases, si no tenemos fundamentos, pues somos llevados fácilmente por vientos de doctrinas. Entonces es lo que Él quiere que nosotros como hijos, y yo le digo hijos, cuando canto hijos, ustedes tal vez no lo entienden, yo cuando digo la palabra hijo la digo con H mayúscula. No sé si ven la diferencia entre la mayúscula y la minúscula. Hijos, con H mayúscula, o sea, con plena certeza, con convicción. Y que esa certeza esté en cada uno de nosotros. Cristo está en nosotros. La vez pasada habíamos iniciado, ¿cierto? Hicimos la primera parte, como dijimos hoy el título, Cristo en nosotros. En nosotros, o sea, porque yo también me cuento, no solamente en vosotros, sino está en nosotros. Ya está. O sea, no andemos corriendo más por lo que ya tenemos. En Cristo, y la palabra una y otra vez lo repite, en Cristo, en Cristo. En Cristo no hay condenación, en Cristo todos los pecados fueron borrados, en Cristo soy libre, en Cristo. No hay nada más, en Cristo. Entonces hoy quiero como seguir en esa segunda parte, porque quedó algo allí faltando, pero como les digo, y la invitación desde esa semana, eso fue ya hace como 15 días o más. La invitación es que esta palabra se haga vida en nosotros. Y para eso es la oración. Porque perdimos mucho tiempo. Yo perdí años orando. Por eso, por las añadiduras. Orando por prodigios. Por cosas sobrenaturales en mi vida. Batallando contra escasez, contra problemas, contra a veces esa angustia que llega a nuestra mente y le abríamos campo y toma el control de nuestras emociones, luchando con eso, asistiendo a una iglesia, diezmando, ayunando, clamándole a Dios, y uno no veía nada. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esta palabra no se hacía realidad. Y después encontré que la mía, mi falla era la falta de comunión con Él. Yo pensaba que estaba orando, pasaba una hora. Allá había hecho en mi apartamento un lugarcito apartado, un cuartico que solo cabía yo y la Biblia. Cuartico chiquito. Para orar, para estar con Él. Y yo sentía, apenas yo entraba, yo sentía que Él me envolvía. Y empezaba, Señor, perdóname, Señor, y sacaba uno, hice esto, hice ta. Entonces, siempre poníamos la justicia en lo que nosotros hacemos, como nos enseñaron los fariseos. Los fariseos como querían ganar la justicia cumpliendo una ley, cumpliendo normas. Y así yo viví en una iglesia cumplidora de normas, cumplidora de todo un modelo de conducta para ganar algo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que yo ya, por haber creído, la palabra lo dice muy claro, haber creído, yo ya lo tengo. Y cuando yo nací de nuevo, yo recibí todo el paquete completico. Mi espíritu, mi ser interior es renovado instantáneamente. Y es lo que queremos también profundizar, y yo lo digo una y otra vez, ya acuérdense, mi ser interior, yo digo así por decir algo, pues, mi ser interior ya está transformado
Pero mi mente, que vivió muchos años viciada por este mundo, ¿cierto? Por el pecado, esclava del pecado, sigue como manifestando cosas de ese pasado. Y el engañador, que es astuto, pone pensamientos, y también lo hemos hablado, él pone pensamientos en mi mente, él, no son ni siquiera mis pensamientos, él pone pensamientos en mi mente, pensamientos de la vida pasada, pero yo, como tengo el Espíritu ahora morando en mí, y el Espíritu está siempre atento, siempre vigilando, siempre guiándome, siempre enseñándome, viene el pensamiento del enemigo. Por ejemplo, el enemigo me dice, usted no sirve para nada. ¿Cómo el enemigo está atacando hoy la autoestima? Se le atacó a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue tentado, a Jesús. El enemigo le dijo, si eres, haciéndolo dudar, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El hombre, Jesús, o sea, su humanidad, venía de un ayuno de 40 días. ¿Tendría hambre? Y el enemigo le aparece a tentarle. Si eres, hacerlo dudar. Si Jesús no tenía ninguna duda de quién era, y así es como nosotros nos debemos parar. Cuando venga de pensamiento, no sirvo para nada, estoy fracasado, o como me dijo alguien, pero es que ya a esta edad, hermano, ya nadie me utiliza. ¡Ay, Señor! ¿Quién soy yo? Cantamos hoy. ¿Quién soy? Eso. Ana María, esa voz también la necesitamos acá. Ana María la está ya. Soy su hijo, tengo identidad, soy amado. O sea, todo eso debe estar aquí firme en mi corazón. ¿Y eso qué pasa? Cuando yo lo tengo firme en mi ser interior, viene a mi mente y ese es el renovar. Papá, yo soy tu hijo. Mira, yo quisiera estar llorando cada vez que canto eso. Digo, papá, recuerda que Él lo hizo por amor. No porque nosotros nos portamos bien, porque somos santitos, porque no tenemos ningún... No, Él nos escogió. Hijo, y te di herencia. ¿Cuántas veces hemos hablado? Tengo testamento. Yo abro el testamento y le digo, papá, gracias por todo esto que me has dado. ¿Cómo no estar agradecidos con Él? ¿Cómo no gozarnos cuando cantamos, papá, gracias? Tengo una herencia. Pero nos corresponde a nosotros. Mire, Dios no nos va a obligar a que usemos la herencia. Ahí está. Pero no nos va a obligar. Depende de nosotros que la usemos. Lo que Él dice, eso soy. Solamente por fe. Papá, gracias, tú me amas. Tú nos escogiste, papá, tú nos limpiaste. Nos has sellado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con esos pensamientos que vienen a mi mente? Pues se disipan. No les abro cabida. ¿Cuántas veces hemos estado en culpa? Si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, si me hubiera portado mejor, si no hubiera salido ese día. Viene la culpa. ¿Con qué se borra la culpa? Con identidad, con lo que yo soy en Cristo. Él se llevó y se borró todos mis pecados, también lo cantamos hoy. Se llevó la culpa. ¿Por qué seguimos creyentes, hijos con H mayúscula? ¿Por qué seguimos todavía con culpas, con resentimientos? Pero es que usted no sabe lo que me hizo. Suelte ya eso. Somos hijos. Tenemos una vida nueva. Las cosas viejas, ¿dónde están? Pasaron. Nosotros habíamos terminado con Efesios 1:3, que es una palabra tan hermosa, que ya fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Es en Cristo, no es en lo que yo hago. Ya no le decimos a Dios que nos bendiga. Ay, Padre, ¿cuántas veces lo dijimos? Yo cuántas veces lo dije. Padre, bendíceme, Señor. Bendice a mi esposa, bendice a mis hijos. ¿Cuántas veces? Porque no entendemos la palabra.
Porque la palabra, como dijimos la vez pasada, no se ha revelado. Y si no se ha revelado, entonces vayamos a ese lugar secreto en oración. Padre, revélame esta palabra. Yo ya no quiero caminar más sin revelación. Porque si no, se nos convierte en una religión. Es con revelación, papá. Gracias. Gracias por lo que tú nos has dado. Cuando yo le digo, y también pero tampoco como no es palabra de condenación para nadie. En el argot cristiano se volvió la costumbre, y sobre todo entre nosotros. Oye, hermano, que Dios lo bendiga. Digo, Señor, ya soy tu bendecido, porque mi hermano me dice que me bendiga. Entonces, ¿yo qué pienso? Digo, hermano, tal vez la palabra no ha sido revelada en él. Yo no les digo Dios los bendiga, yo les digo disfruten las bendiciones que están en ustedes. Yo le diría a alguien que no conoce a Jesús, que Dios lo bendiga. ¿Y que lo bendiga con qué? Conocimiento, con revelación, con entendimiento de la palabra para que él empiece a gozar esto. Pero nosotros ya está en nosotros, ya debemos vivirlo. Ya entre nosotros no debería, pero no lo vamos a condenar. Si me quieren seguir bendiciendo, síganme. Pero ya soy bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí vemos la diferencia? Es apropiarse uno de lo que yo ya tengo. Ya no vamos a pedir más eso. El mundo ve a Cristo a través de ¿qué? El mundo. Recuerde que el mundo son los que no conocen a Dios. A través de las obras. Entonces el mundo a través de qué ve a Dios? A través de la iglesia. A través de nosotros. A través de los que hemos creído. O sea, el mundo va a ver la manifestación de Cristo. No esperemos que se cumpla Apocalipsis. Que todos lo verán en una nube. Y decía el pastor, y ahora que ya tenemos internet y tenemos satélites, ahora sí se va a cumplir esa palabra. Ahora sí lo vamos a ver en una nube. Mire, es a través de la iglesia que el mundo va a ver a Jesús. Es a través de nosotros. ¿Qué estamos manifestando a este mundo? ¿Estamos manifestando lo que éramos? ¿O estamos manifestando lo que somos en Cristo? Acuérdense, lo que éramos se puede manifestar, pero no por eso yo dejo de ser quien soy. Soy el que soy. Soy su hijo. O sea, nunca nos dejemos sacar de ahí, aunque hayamos manifestado algo incorrecto. Allí en 1 Juan él lo dice muy claro. O sea, ya nosotros no somos esclavos del pecado, porque en el mundo son esclavos. ¿Ellos qué pueden hacer? Pecado, porque no tienen más en su mente. Los hijos de Dios fuimos librados del pecado. Pero mi mente, si no se renueva, va a seguir viviendo como antes, aunque mi ser interior ya está renovado, ya es Cristo. Pero yo no me voy a caer ahí por una falla. Digo, ay papá, gracias. Otra vez ese viejo Néstor. Papá, eso murió con Cristo en la cruz. Y me despojo, hago morir eso que ya no me corresponde, porque yo ya en mi mente he aprendido a reconocer las artimañas, las maquinaciones, ¿cierto?, del engañador. Y el mundo nos está bombardeando hoy con muchas maquinaciones. Mira allá cuántos hay corriendo detrás de lo que está pasando allá en el Salitre, en el parque, ¿cierto? ¿Corriendo tras de qué? O sea, la gente busca con qué se llena, con qué le encuentra sentido a la vida. Y si nosotros, que somos la manifestación del Hijo, no lo estamos haciendo, pues ellos se van allá, a ese estéreo, picnic. Y si están allá, y allá pueden haber algunos creyentes, buscando. Nosotros estuvimos igual que los que estén allá, buscando algo que todavía no hemos encontrado. Que no lo hemos encontrado porque no hemos tenido revelación del Hijo. Entonces nos vamos allá por si acaso. De pronto allá lo encontramos. Oye, Dios es tan... Sí, es amor, es el amor de Dios. Que escuchaba el testimonio de una chica que hoy es pastora, que ella, Dios le habló en un estéreo picnic de esos.
vino un grupo, que tal vez algunos lo conocen, de la banda que tenía este pastor Fabián Liendo. Pescado vivo. ¿Era Pescado Vivo? Yo no sé cómo se llamaba, pero bueno. Él en ese momento él no estaba tan compenetrado, él estaba más metido en la banda que en llevar a Cristo. Y cantaba música cristiana. Pero mira, hay una diferencia entre cantar música cristiana y llevar a Cristo en nuestros corazones. Y él le permitieron cantar ahí, cantó, y esa chica Dios le habló. De una manera tal, ellos son argentinos, y cuando ellos se fueron para Argentina, ella empezó a buscar dónde los consigo. Y se consiguió el pasaje y viajó hasta Argentina. Yo quiero hablar con ellos. Ellos pusieron algo en mi corazón, algo diferente. Y en ese momento Fabián también ya empezó a profundizarse más en Cristo. Y habla con esta chica y viene la revelación tan preciosa. Ella hoy es pastora. Mira, aún de ahí escuchó una palabra que cambió su corazón, porque es que la palabra es como espada. Es solo tener mi oído abierto, atento. Es como espada aguda. Entonces el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué le decía Jesús a los discípulos? Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Qué va a pasar con las personas si me han visto a mí? Que vean al Padre. Que no vean a ese, y sobre todo los que nos conocen. Que vean que hubo realmente un cambio, una transformación, y no es que yo me esté esforzando en hacerlo. No, acuérdese, lo que me transforma no son mis fuerzas, porque no es por obras. Es que yo sí, mire, yo ayuno 40 días, aunque sea cada semestre, me decía así un amigo, para ser más santo. No, es cómo está usted obrando con la gente, qué le está manifestando a la gente. ¿Le estamos manifestando eso? Lo que somos. ¿Qué somos? Amor, gozo, paz, todo el fruto del Espíritu, todo el carácter de Jesús está en nosotros. ¿Lo estamos manifestando? Y acuérdense, no, esto no es para llevarle a condenación a nada, es para que a través de la comunión estemos permitiendo que esa renovación ocurra, porque ya mi ser interior está transformado, renovado, pero mi mente, y así la podemos dejar por años sin transformar, y es transformada con la palabra que está escrita, como él dijo, yo escribiré mi palabra en sus corazones. Hoy tengo un corazón nuevo, y el corazón me está hablando continuamente, sino que mi mente es, no, pero eso no es así, no, yo no creo que sea así, yo tengo que hacer esto. O sea, me pongo otra vez en el yo tengo que hacer, yo tengo que ir, yo. ¿Y qué dice el Padre? Yo ya hice por ti, hijo. Simplemente tómalo. Y eso es lo que hacía Jesús. Hago lo que mi Padre me dice. Hago de lo que mi Padre debo hacer. ¿Sí? Porque yo he escuchado eso de creyentes. Eso de ser cristiano es dificilísimo, ¿cierto? ¿Han escuchado eso de creyentes? Yo lo dije también. Oiga, esto es muy difícil. Cumplir todas las normas que nos ponían. Es que teníamos que estudiar, se llamaba así un curso que teníamos que hacerlos todos los miembros, se llamaba Conducta Cristiana. Y sonaba bonito. Y era con la palabra, mire lo que hacía Jesús. Y así lo que hacía Jesús, nosotros tenemos que hacerlo. Entonces yo me esforzaba. Y perdía. ¿No nos ha pasado? Y entonces llegaba ya, como yo hacía oración todos los días, porque sí nos habían enseñado que era todos los días. Y no solamente todos los días, sino que por la mañana y por la tarde, porque en el Antiguo Testamento era así. Ay, Señor, perdóname, papá. Hice esto, hice aquello, hice tantas cosas. Mire una mujer que pasó por ahí, Señor. Dije, ay, papá. O sea, era imposible. Y ahí sí es difícil. O sea, en mis fuerzas, es que no se puede. Pero cuando yo estoy en Cristo, cuando yo ya en mi ser interior entiendo quién soy, y lo llevo a mi mente,
Papá, gracias. Papá, en mí ya no hay. Todo eso. Gálatas 5, las obras de la carne mueren. Y soy lleno con nueva vida en Cristo, con el carácter de Jesús. Precioso, ¿cierto? Y no es difícil en Cristo. En mis fuerzas es imposible. Entonces, quien me ve a mí, ve al Padre. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y toda esta palabra que está escrita se revela a mi vida. Eso es lo que debe existir en cada uno de nosotros. Esa revelación, porque esa revelación, mire, esa revelación es lo que va a convencer al mundo. No que yo le diga, oigan, la palabra dice, lea la Biblia y verá que dice eso. Que usted no debe por ahí andar diciendo mentiras. Pero él lo dice pues con un conocimiento intelectual, porque sí lo leyó en la Biblia, pero no, esa palabra no es vida en la persona. Pero cuando yo lo digo en el Espíritu, esa espada, él me va a negar. Digo, hermano, ya no diga más mentiras. No tengo que decirle más. Esa palabra le entra a él. Ay, sí, papá, la mentira murió en mí, ya no está. ¿Qué hace él? La desecha, no lo condena, la desecha. Porque uno también escucha a muchas personas que han salido heridas de iglesias. Es que me dijeron, es que me hicieron, es que no me miraron, es que no me tuvieron en cuenta. ¿Qué estaba buscando? Porque el hombre, el ser humano, el ser natural más bien, si busca reconocimiento, busca ser aceptación, ser tenido en cuenta. Pero yo, ¿quién soy? ¿Cómo es, Ana? ¿Quién soy? Soy su hijo, tengo identidad, soy. ¿Qué más reconocimiento yo necesito? Si Él ya lo hizo por mí. Él me escogió desde antes de la creación del mundo. Uno cuando estaba en esa época de la adolescencia, ¿cómo sufre por eso? Por aceptación. Mis hijos, los veo en el gimnasio y están musculosos. ¿Cómo se esfuerzan por tener la imagen que las chicas quieren, ¿cierto? Las chicas cómo se esfuerzan también por aparentar, o sea, para llamar la atención a esos muchachos. ¿Qué tenemos ahí? Falta de identidad. No sabemos quiénes somos. Y la responsabilidad, yo fallé también en eso. O sea, no les enseñaba a ellos esa identidad en Cristo. Porque yo no sabía, pues yo tenía la religión. Y les enseñé a ellos religión. Les enseñé el testamento como normas de conducta, como mandatos. Y esto cansa. Esto cansa la carne. No la cambia, la cansa. Pero cuando ya entendí, cuando ya conocí, y he intentado, ellos dicen, no, papá, ya nosotros buscamos, conocen la palabra, tienen esa ventaja, ellos conocen intelectualmente la palabra. No la viven, porque yo veo que siguen buscando aceptación en el mundo. Y son muchachos que como me dicen los vecinos, digo, oiga, tan de buenas usted, ¿no? Con esos hijos que tiene, tan de buenas. Tan de buenas no, ellos son el resultado, sí, de un evangelio mal entendido, pero conocen la palabra. Crecieron rectamente, sin vicios, personas honestas, personas veraces. No tienen conflicto con nadie, entonces para el mundo, qué muchachos tan diferentes. Pero quiero es que vivan a Jesús. Tienen la palabra en su mente. Pero es que sale de aquí y transforme sus vidas. ¿Qué nos falta? Acuérdense que compartimos eso, Salmo 23. ¿Qué nos hace falta? Nada me falta. Nada me falta. Lo tengo todo en Cristo. Y habíamos compartido algo de Colosenses 3.5, que Colosenses 3.5, acuérdense, es hacer morir todo eso que ya no nos corresponde. O sea, no permitamos que en nuestra mente entre angustia, tristeza, temor. Hoy también cantamos, el temor hoy esclaviza a mucha gente en el mundo. El temor. Hay muchos temores.
ya el temor no es mi amo. Y vamos a seguirlo viendo más adelante. Todo eso lo sacamos. Todos los deseos de la carne todavía, y eso lo dejamos cada uno de nosotros, siendo honestos con uno mismo. La carne todavía quiere ser saciada, ¿cierto? La carne, no hablando de esas necesidades del cuerpo, que es el hambre, la sed, el cansancio, que son necesidades del cuerpo y él las pide. No, ya siéntese, estoy cansado, yo ya no camino más. Tengo hambre, y empieza el estómago a hacer revoluciones, tengo hambre. Deme algo de comer, así sean papas de esas saladas, de esas de paquete, ¿cierto? Así sea. Vean en la propaganda cómo es el engaño, ¿no? Bueno, digamos, de todito. Esto te garantiza que te quita el hambre. Te quita ganas de comer, sí, porque le echó algo de sal, pero lo alimentó. No, qué engaño, ¿cierto? Y uno lo cree, uy, si va a comer un paquetico de esos, tengo mucha hambre. No, los deseos de la carne es como dice Gálatas. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Empieza por la parte moral. Orgías, borracheras, pleitos, celos. Hay mucha gente que sufre de celos, contiendas, creyentes contendiendo con la palabra, tratando de imponer lo que él entiende a otro creyente, porque el que no es creyente, no le pone a pelear porque él no sabe si eso es verdad o no lo que está diciendo. Pero se cuentan dos de diferentes iglesias y empiezan a contender con palabra. Yo lo que le muestro es amor, y a esa persona que tiene palabra intelectualmente, ¿a quién va a ver? Al Padre que está en mí. Fíjate, tan bonito esa diferencia. La palabra que debemos vivir. En Cristo damos siempre gracias. ¿Por qué? Porque todo está hecho en Cristo. Gracias, papá. Hermano, pero usted cómo puede dar gracias en medio de esa situación que está pasando. ¿Cierto, Luma? ¿Cómo vamos a dar gracias por eso que les aconteció a ustedes con el perro? ¿Cómo vamos a dar gracias por eso? En Cristo, papá, gracias. Sí, es un evento. Y en el mundo, ¿qué hallamos en el mundo? Hallaréis aflicción en el mundo. Pero confíen, yo voy a levantar a ese perro. Pero sí ve la parte emocional cómo se altera. Pasó un instante, pasó un momento, mis emociones quedaron tal vez confundidas. Y con Cristo, como decía Primera de Juan, que no lo terminé, es que si acaso pecamos, no es que no vamos a pecar, si acaso manifestamos algo de pecado, ya no es mi vida, ya no es mi norma de vida el pecado. Pero si acaso caímos en algo, abogado, ¿y cómo vamos a ese abogado? Papá, con plena certeza, papá, gracias. Tú moriste en la cruz por mí, papá, para librarme de esa vieja manera de pensar, y así es como la puedo desechar, y retorno otra vez a mi paz, porque la paz se pierde. Cada vez que tropezamos, la paz se pierde. ¿Por qué perdemos la paz? Y eso también es bueno que uno sienta que perdió la paz cuando cometió una falta, porque este Espíritu está en nosotros. O sea, si el Espíritu no estuviera, yo podría seguir viviendo como antes y no pasaba nada. Oiga, no me, como decían los chinos, no me pillaron lo que hice, no se dieron cuenta. Ay, qué bueno. Y no pasó nada, pero cuando el Espíritu está en uno, eso es de una vez, y eso no es correcto. Si tengo la persona ahí y la ofendí, voy y le pido perdón. Entre más pronto, más rápido voy a retornar a mi paz. Pero si no va a pasar lo que decía David en el Antiguo. ¿Qué le pasó a David cuando ocultó el pecado? ¿Qué decía allí en el Salmo? Decía David, mis huesos, mire cómo afecta el pecado.
Era el pecado de David. ¿Cuál fue el pecado de David en ese momento? La lujuria. Cuando vio el saber allá en la ducha, a una mujer tan hermosa allá en la ducha bañándose, el hombre ya mirando por su terraza, su carne se explotó, tráiganmela. Y como era el rey, él podía tomar lo que quisiera. Y él ocultó el pecado. ¿Qué debía hacer David y qué debemos hacer nosotros? Abogados tenemos de una. Papá, gracias. Yo ya no soy ese. Papá, yo ahora soy. O sea, me paro en lo que soy. No lo que voy a hacer, lo que soy. David ocultó el pecado y él escribe ese salmo con tristeza, me imagino. Mis huesos se envejecieron. Clamé a ti, Señor, y tú no me respondías. O sea, dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Qué significa para nosotros? Que perdemos esa comunión. Pero se manifiesta en paz, en gozo. Cuando hablamos con un creyente sabemos cómo anda, porque anda en gozo o cómo anda. No, hermano, ahí esto está difícil, esto está pesado. Y sí, materialmente pueden estar pasando cosas que ya no estoy viendo lo mismo que veía el año pasado o hace algunos años, donde yo tenía y hasta ahorraba, y ahora me gasté ya los ahorros y no veo salida. Pero yo no voy a perder mi paz. Tengo un Padre que está por mí y me ama, que eso es lo más precioso que cantamos hoy, me ama. Entonces damos gracias a Dios por todo. Nuestros pensamientos siempre están guardados en Cristo. Acuérdese, en Cristo. No en mi potencial, no en lo que yo hago, sino en Cristo. En Cristo. El Evangelio no es un medio, un mecanismo para bendecir. Muchos, y yo llegué a la iglesia con esa idea de salir de un problema. Yo no llegué a la iglesia, he escuchado que algunas personas lo tienen, sería lo más precioso, que lleguen por hambre de Dios, ¿cierto? Oiga, yo quiero conocer a Dios porque yo veo a esos cristianos, los veo felices, alegres. Eso me dijo una vez una compañera arquitecta, llegó y me dice, uy, aparecieron unos clientes cristianos y compraron 3 casas. Tienen mucho dinero. Digo, yo quiero ser cristiana. Motivación falsa, pero llegó al Evangelio por ahí. Y yo los veía alegres, los veía felices. Por eso es muy importante, mire, la gente está mirando, está buscando al Padre. Y lo van a ver en nosotros. Estamos manifestando a Cristo. Somos la diferencia en la labor que hagamos. No es una labor más importante que otra. Desde la mínima labor hasta la máxima, estamos manifestando a Cristo. Porque la gente está, primero, sedienta. La gente está necesitada, la gente está viviendo con muchos vacíos que el mundo les ofrece con qué lo llena. Pero todo lo tenemos en Cristo. Cuando estoy en Cristo ya no voy a buscar. Y no es que yo no puedo ir a una fiesta, si voy con mi esposa y ella quiere ir, yo me voy y me la gozo. Me ha tocado acompañarla hasta misa. Porque se murió alguien, se murió un amigo, entonces al amigo le hacen misa. Yo me decía, vamos. ¿Y qué vamos a hacer a esa misa? A manifestar a Cristo. Vamos a levantar. Mire, hace poco fuimos a unas honras, ¿cómo se llaman? Fúnebres, honras fúnebres. Y claro, pues, la hija, su madre acababa de morir, pues estaba desconsolada. Y yo veía que le llegaban amigos, y todos lloraban y gritaban. Y cuando ya me dieron la oportunidad, porque como, o sea, la cierran, dieron la oportunidad de saludarla, ella conoce la palabra. Tú estás en Cristo. Tu mamá descansa hoy con Dios. Tiene vida eterna. Se está gozando de lo que yo le he dicho a ustedes, que ese día, que me alcance ese día, yo voy a estar muy feliz. Porque yo les he dicho, este cuerpo es un cuerpo de corrupción que se va a volver polvo, ceniza, lo que quieran. Va a morir. Y voy a recibir un cuerpo nuevo.
Un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se enferma, que no se envejece. ¿Cómo no quiero cambiarlo? Pero como decía Pablo, pero no es que, ay Señor, entonces quiero irme hoy, voy a botar del puente y ¡zum! Se fue. Si he de estar aquí, es para servir a otros. Hasta que Él quiera. Pero si me dice ya, apague la luz y vámonos. Yo, papá, gracias. Gracias. Que faltaba camino. Papá, gracias. No nos vamos a angustiar, no nos vamos a afanar porque yo sé que tengo en Cristo. Eso me da paz. Entonces, no es un medio solamente para bendecir por milagros. Muchos llegamos a la iglesia por eso, por un milagro. Señor, cambia esta situación. Señor, cambia esto. Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. Señor, dame un trabajo. O sea, buscando es las añadiduras, buscando que hayan esas señales y prodigios. Pero bueno, el Señor es tan amoroso que Él dice, listo. ¿A cuántos no sana? Y muchos que sanan vienen a Cristo, pero otros no. Así como cuando Jesús limpió a los leprosos, ¿se acuerdan? Limpió a 10 leprosos. Y solo uno se devolvió a darle las gracias. El Evangelio es, ustedes ya lo tienen claro, ¿cierto? El Evangelio es Cristo en nosotros. En Él lo tenemos todo. Las mismas señales están en nosotros. El conquistador está en mí. Ya no tengo que buscarlo, está en mí. Como Pablo decía, y esa palabra también que se revela en nuestros corazones, ya no vivo yo. Cristo. Cristo vive en mí, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, somos hijos del día. Estamos alertas en nuestra mente, en nuestros alertas, en nuestros pensamientos, alertas. ¿Con qué? Con oración. Así como le digo, si fallamos, y son oraciones corticas, yo no tengo que irme a hacer un ayuno para poder orar. Ay, papá, fallé, porque el Espíritu está en mí. Entonces Él de una vez me redarguye. Y viene la oración, papá, gracias por lo que tú hiciste. Siempre vamos a la cruz. Por lo que Él hizo, papá, por lo que tú hiciste, yo soy libre. Es una oración cortica y me gusta como cuando uno lee el libro de Nehemías. Yo me identificaba mucho con Nehemías, porque Nehemías es un hombre de oración y acción. Él tenía un ladrillo en la mano y la espada en la otra. Mientras Esdras era el sacerdote, era el que enseñaba la palabra, pero Nehemías era el que actuaba. Y con Nehemías fue que levantaron otra vez las murallas de Jerusalén que habían sido derribadas. Y todos trabajando, y todos orando y trabajando. No solamente, Señor, ven y levántanos el muro. No, ustedes tienen que levantar el muro, pero yo los voy a estar guardando contra sus enemigos. ¿De qué cargaba Dios? De los enemigos, que los acechaban para que no construyeran el muro. Pero Nehemías firme, y vamos a estar alertas. Y ahí entonces también estemos alertas, vestidos con la coraza de fe. La fe es una coraza, es un escudo, ¿cierto? Allí en Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, se refiere como un escudo. Aquí en Tesalonicenses dice la coraza de fe. ¿Qué me mantiene a mí firme en este mundo? La fe. ¿Fe en qué? ¿En quién soy? Soy tu hijo, papá. Soy amado. Todo lo que tengo en Cristo es lo que hace que la fe se manifieste. No es que yo tengo que esforzarme en creer, no, está en mí la fe. Y esa fe es la que me va a sostener. Cuando yo voy a un evento, cuando tengo que ir a exponer algo, siempre va conmigo la coraza de fe, de fe. Vestido con la coraza de fe, de amor. ¿Qué somos nosotros? Amor. Mire, hermano, así no lo estemos manifestando, porque nos van a decir, pero usted no manifiesta amor, ¿cierto? Pero así no lo estemos manifestando, somos. Y ahí es donde yo me paro. Yo soy amor a pesar de, ¿cierto? A pesar de, soy amor. Vestidos con el yelmo de salvación. ¿Cómo dice en Efesios? El casco.
Aquí dice yelmo, pues lo mismo, el yelmo de la salvación. ¿Por qué el yelmo? ¿Por qué el casco? Mire tan curioso eso. Porque Pablo hace la analogía, cuando Pablo está escribiendo, él está viendo unos soldados romanos. ¿Para qué usaban el casco? ¿Para qué sería? Para protegerse de todo. Porque los militares usan casco, ¿no? Y hoy los cascos son blindados, creo, ¿no? De los soldados que están en la guerra, son blindados. ¿Siempre? Sí, pesan horrible. Sí. Aplastan. O sea, la idea es que un disparo no les entre por, ¿cierto? Por la cabeza. Porque si le da en la cabeza, es uno menos. ¿A golpe también? Entonces, ¿qué nos guarda a nosotros? Como un casco. Y mire que es la mente. ¿A quién ataca más? Me he dicho, ¿cuál es el punto que el enemigo ataca? Es la mente. No el corazón. Él no puede atacar el corazón. Porque en el corazón está Cristo. No, y en el corazón está Cristo. O sea, ahí no puede entrar. Es más, no es que no pueda, ni siquiera quiere. Él apenas ve a un creyente, él se aleja. Ahí está Cristo. Pero sin embargo le manda como una piedra al pensamiento. Viene el pensamiento a la mente. Pero yo tengo un casco. Es ser conscientes. Porque si yo no soy consciente de lo que tengo, voy a caer. Pero yo soy consciente, tengo un escudo, tengo un casco. Eso nomás por hablar de los que tienen aquí, porque en Efesios sí está toda la armadura de Dios completa. Pero eso es lo que me sostiene. En el 9, en el mismo Tesalonicenses 5, acuérdense, estamos, en el 9 dice, tenemos salvación por medio de Cristo. No por medio de nada más. Murió por nosotros para que vivamos en Él. Ese es el Evangelio. Murió por nosotros para que vivamos en Él. No es para que nos bendiga y seamos prósperos y voy a comprarme un avión, un barco, voy a tener todo lo que tienen esos futbolistas. 20 carros. Oiga, ahora tienen que comprar bodega para guardar los carros, ¿no? 20 carros de colección. Allí en Bucaramanga hicieron un edificio, es una publicidad, ¿no? Hicieron un edificio, pues es el más exclusivo ahorita de la ciudad, donde el carro sube al apartamento. Sí, así se llama, el de ¿Sí? Sube al apartamento. Yo llego y sí, mi garaje está frente al apartamento. Curioso, pero bueno. 11. Dice, anímense unos a otros. ¿Qué hacemos nosotros con el que está caído? Lo animamos, lo levantamos. Como hace Jesús al que está caído le da la mano, le limpia así como hacemos los papás con los hijos cuando se caen, ¿no? Que se raspan entonces, salivita. Hijo, y el hombre, bueno, le dice, ya pasó nomás, la mamá, ay, no, vámonos para urgencias a que le hagan examen a ver qué pasó. Es publicidad. Imaginémonos a una planta diciendo, suponiendo que esto tuviera vida, diciendo, Padre, revela en mí la fotosíntesis. Acuérdense que las plantas viven por fotosíntesis. Eso lo escuchamos alguna vez en el colegio, ¿cierto? La fotosíntesis. Ellas necesitan el sol para poder crecer, para poder dar fruto. Necesitan el sol. Y ellas absorben inclusive el CO2 que produce la atmósfera y lo convierten en oxígeno. Por eso es necesario las plantas, los árboles, oxigenan. Entonces imagínese a una planta clamando, Señor, revela a mí la fotosíntesis. ¿Qué le diría a Dios? Hijo, yo te puse la fotosíntesis ahí para que vivas. Y ahora los cristianos, Señor, revela a mí a Cristo. ¿Cuántas veces? Yo clamé muchas veces eso. Porque a mí me decían que yo no iba a cambiar hasta que no fuera lleno del Espíritu Santo. Y yo, Señor, lléname, Señor, con el Espíritu Santo. Yo lo quiero porque yo no quiero, como dice Pablo en Romanos 7, yo no quiero seguir igual, papá, haciendo lo que no quiero hacer. Y resulta que uno se llena es por fe. Por fe.
Yo lo tomo, papá, gracias. El Espíritu Santo ya está en mí. Es convicción, es certeza. Está en mí. Igual que la planta, ya la fotosíntesis está ahí, ya Jesús, en un creyente, ¿no? Jesús está en nosotros. O sea, no tengamos duda, ya está en nosotros. Esa es la revelación que hemos permitir que llegue a cada uno de nuestros corazones. Cuando vayamos al lugar secreto a orar, oremos para que la palabra se revele a nuestros corazones. Y esa palabra viene y transforma mi mente y la confieso con mi boca. El hombre natural cree solo en aquello que puede ver, que puede tocar, o sea, lo que recibe a través de los sentidos, el natural. Pero nosotros no somos hombres naturales, ¿cierto? Somos hombres espirituales. Entonces, ¿qué creemos? Ya no caminamos por vista, ¿por fe en qué? En lo que Él hizo. En lo que Él ya hizo por mí. Entonces, cuando yo creo en todo lo que Él hizo, que es la palabra, ¿qué pasa con esta palabra? Cobra vida. Se vivifica. Tú eres más que vencedor. ¿Yo qué digo? Papá, soy. ¿Cuántos creyentes no hemos encontrado? Papá, danos la victoria. Y, oiga, Dios es muy paciente, ¿cierto? Danos la victoria, Padre. Hijo, yo los hice a ustedes más que vencedores. Esa palabra debe revelar en mí. Yo soy, papá, gracias. Voy a tener temor, voy a temblar, o voy a decir, papá, gracias. Yo soy más que vencedor. El mundo está esperando a esas personas allí afuera. El hombre espiritual cree y vive la palabra. Cree y vive, no solamente la cree y vive la palabra. Porque ese vivir es lo que va a manifestar al Padre a este mundo. Al creer, ¿qué pasa? Cuando yo creo, ¿qué empieza a actuar en mí? La fe de Jesús. No es mi fe, es la fe de Jesús que está en mí. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mí. Entonces lo que se va a manifestar es la fe de Jesús, lo que levanta al enfermo. Cuando yo oro por el enfermo no soy yo, es la fe de Jesús que está en mí y le dice, levántate y anda, abre tus ojos y ve. Así de sencillo es el Evangelio. Ese es entrar en el ámbito espiritual. Eso es lo que el mundo afuera quiere ver, a los creyentes caminando en el espíritu, no más en la carne. Disfrutamos de esta nueva mentalidad que tenemos en Cristo. Esa palabra se hace vida, entonces tengo unos pensamientos nuevos, una mentalidad nueva. Abandono todo lo viejo que me hacía daño, lo desecho. Toda esa parte emocional que daña a muchos, ¿qué hacemos los creyentes? Lo desechamos. Y aquel que está caído, ¿qué hacemos? Lo animamos, lo levantamos. Ay, tampoco alcancé a acabar hoy. Pero bueno, ha sido la palabra de Dios. Ha sido la palabra de Dios y de verdad lo que más nos interesa es que esta palabra se haga vida en nosotros. Que no vengamos, digamos, aquí cada domingo, porque es que se vuelve religión. Yo tengo que ir el domingo, y así pensaba yo, como veníamos de normas de conducta. Yo tengo que ir el domingo porque si no voy el domingo, Dios no me bendice. Si no voy el domingo, quién sabe qué me va a pasar. ¿Cierto? Digamos, era por temor. Y nosotros no vengamos aquí por temor, venimos por amor. Qué bonito encontrarnos como el cuerpo de Cristo. Qué bonito escuchar una palabra. Qué bonito saludar. Y qué bonito empezar a amar a aquel que no nos cae tan bien. Porque eso hace el amor cubre todos los defectos. Y yo empiezo a saludar a aquel que me caía mal. Es que ese man con esa manera de ser, de hablar y su arrogancia no me gusta. Y empiezo a amarlo y empiezo a manifestarle a Cristo. Vamos a orar, amados. Padre, te damos gracias, Dios.
por esa obra tan maravillosa que tú has hecho en nosotros. Te damos gracias, papá, porque en ti lo tenemos todo. Y así como lo hemos cantado, papá, así como hoy hemos oído, la fe viene por oír tu palabra, papá. Hoy nos paramos en la roca fuerte, Cristo, y Cristo morando en nosotros, papá. Ya no vamos a andar corriendo tras añadiduras, tras prodigios y señales, papá, porque ellos nos persiguen a nosotros. Ahora vamos a manifestar eso que tú nos has dado, se lo vamos a manifestar a otros, porque el mundo está esperando la manifestación de la iglesia.